Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual. Hoy tengo el gusto de presentarles a Mariana Gómez, una estudiante de octavo periodo de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Escuela de Ciencias de la Educación SEDU de aquí, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín. Con ella abordaremos el tema del modelo eutagógico unadista solidario 5.0. Mariana, bienvenida a Podcast Estación SOC. Hola Rosenberg, muchas gracias por la invitación y saludos para todos los que nos acompañan. Es para mí un placer estar en este espacio. El placer es mío, Mariana, porque el propósito de este tipo de podcast es rescatar precisamente a hacer ese rastreo en la zona y en el país de esos estudiantes que tienen un liderazgo particular, que se destacan, que son líderes en sus territorios, que son líderes en la misma universidad y que el propósito es que identificarlos, darlos a conocer, también esos docentes investigadores, esos egresados exitosos. Pero yo quiero detenerme, Mariana, haciendo una línea de tiempo que conozcamos de primera mano quién es Mariana Gómez. Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, como lo dijiste anteriormente. Estoy actualmente cursando el octavo periodo, tengo 35 años. Bueno, mi historia de vida es un poco particular, es lo que me convoca hoy en este espacio. Soy persona con discapacidad, persona ciega total. Hablándote un poco, como lo dices, en esa línea de tiempo, nací y actualmente todavía resido en el municipio de Angelópolis. Este está ubicado en el suroeste antioqueño. Es un municipio pequeño, aproximadamente con 9.000 habitantes. Su economía principal es el carbón. Allí desarrollé mis estudios primarios y secundarios. Una vez me gradué del colegio, estuve estudiando una técnica como auxiliar administrativa. Estuve estudiando algunos cursos de inglés y ya luego es cuando aparece la UNAD en mi vida. Debido a que laboraba, tuve entonces como esa iniciativa de estudiar, pero buscando algo que se acomodara a mis horarios, a mi estilo de vida, que no me permitía pues asistir a una universidad presencial por múltiples razones. Entonces ahí fue cuando estuve pues averiguando e inicié mis estudios en la UNAD. Cuando inicié mis estudios en la UNAD de manera virtual, no era persona con discapacidad, o sea, tenía una enfermedad degenerativa de la visión, pero todavía no era persona ciega. Entonces estuve pues allí en la UNAD, luego tuve pues como un empeoramiento de mi condición de salud a nivel pues visual y fue allí cuando tuve que suspender por un tiempo los estudios, 4 años aproximadamente, porque tuve que recibir pues una rehabilitación, acomodarme a mi nueva condición y bueno, ya tomé todo el ánimo y volví a impulsarme para empezar de nuevo acá en la UNAD. Mariana, cuando yo te escucho hablar, entonces ya dijiste muchos datos. Sí. Sí, tu línea de tiempo la avanzaste muy rápido y de ahí me quiero como detener en varios momentos. ¿Sí? El tema de tu enfermedad visual, ¿cómo fue el manejo en ese traspaso cuando ibas en tu juventud, en tu adolescencia, cuando te graduaste del colegio, mirando la condición de vivir en un municipio? Entonces decir, bueno, ¿de ahora qué? Entonces soy bachiller y ¿ahora qué sigue? Que es una pregunta muy del común que nosotros los padres le hacemos a los muchachos muchas veces. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? En las grandes ciudades, pues hay gente que ya tiene pues las líneas claras y sabe qué sigue, ¿sí? Pero cuando uno está en un municipio encallado en Antioquia, allá en las montañas antioqueñas, yo quiero que detengamos ahí en ese punto y es, ¿tú qué pensabas hacer cuando te graduaste del colegio? De ahí para allá, ¿qué querías hacer?
Bueno, obviamente yo siempre he sentido como esa necesidad de formación, siempre me ha gustado lo académico, por eso ahora estoy, digamos, involucrada en este tema de la investigación. Yo quería seguir formándome, pero por supuesto, como lo dices, es complicado en ese contexto. Si uno viene de un origen humilde, si no tiene muchos recursos, estudiar, digamos, en esos contextos donde solamente el transporte ya te implica una complicación. Correcto. Y bueno, como lo decías, pues el tema como de mi discapacidad, de mi condición, yo nací con un glaucoma congénito. Esta es una enfermedad degenerativa y progresiva. Me la diagnosticaron hasta los 3 años y ahí siempre con tratamiento, pero siempre tenía como muchos altos y bajos, ¿sí? Sí. Entonces estaba siempre como en ese proceso. Sin embargo, yo recibí como mi primaria y mi secundaria normalmente, pero sí tenía mis dificultades. Recuerdo que era muy difícil para mí ver el tablero en una época. Luego como que me cambiaron de gafas y esto mejoró y siempre era así altos y bajos. Pero nunca pensé llegar pues al punto de quedar ciega total. Eso era algo impensable para mí. Y nunca me acercaba a nada que tuviera que ver con discapacidad, precisamente porque uno desarrolla como un miedo. Sí. No quiero hacer parte de ese grupo, quiero ser normal, claro. Entonces, esto refiriéndome pues como al tema de la discapacidad. Y lo de la formación, cuando ya terminé pues el colegio, la posibilidad que tuve fue de asistir a un instituto. Allí viajaba cada 8 días desde mi pueblo. Entonces, digamos que era lo que tenía a la mano, lo que podía pagar con los recursos que tenía. Y ya terminando el instituto, en ese transcurso de tiempo siempre tuve diferentes trabajos. Y entonces ya es cuando empiezo a estudiar inglés, también en un instituto, y ya me intereso por llevarlo como a un nivel más profesional. Y ya inicio en la UNAM. Ahí yo me quiero detener. Dijiste una palabra clave que fue inglés. ¿Sí? Cuando hay varias limitantes, tal vez visuales, tal vez de movilidad en otras personas, lo que nos explicabas ahora, hay gente que de pronto tiene movilidad reducida, entonces toca que lo muevan para que prueben en algún momento determinado, pero a veces yo me refiero más a esas limitantes o a esos miedos cognitivos, ¿sí? Donde hoy, aún en este tiempo, hay dos miedos que son muy grandes en las personas, que es aprender un segundo idioma y todo el tema de las matemáticas o todo el tema de las ciencias exactas. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo prefiero estudiar antropología, filosofía, ciencias políticas porque no quiero ver matemáticas. A mí me hablan de matemáticas y me bloqueo. Y hay gente que dice, con el inglés no soy capaz, no paso de la 1, imposible esto, lo otro. Entonces son unas limitantes mucho más fuertes, ¿sí? Que son cognitivas. Ahora, yo me quiero detener en ti y te admiro, Mariana, y estoy muy, muy feliz de tenerte en el podcast, pero yo quiero que hoy nos impactes con tu testimonio de por qué decidiste irte por lo más difícil para muchos, que es aprender un segundo idioma. Hay gente que hoy, hay artistas, artesanos que tienen discapacidad visual y son pintores. ¿Sí? Hay gente que tiene movilidad reducida, que no tiene sus extremidades y con un pincel se lo colocan en la boca y pintan. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ahora, ¿por qué Mariana decidió irse por los idiomas, por el inglés? Bueno, esto no sabría decirte si es exactamente por mi discapacidad, pero yo siempre he sido muy auditiva, siempre he sido mucho, incluso cuando veía, a mí me llama la atención una voz bonita, me llama la atención mucho lo auditivo, entonces yo creo que por ahí empezó como lo de los idiomas. Sí. Tuve siempre ese interés porque siempre me ha gustado la cultura americana, porque estoy influenciada de cierta manera por mi edad, por todo lo que se conoce como cultura pop. Sí. Entonces, debido a eso, a la música, a las películas, y estar tan influenciada por eso, yo quería entender sin necesidad de el doblaje. Sí. Entonces, como esa curiosidad fue lo que me lleva a empezar a estudiar inglés y a tomarle ese cariño. Hello everyone, my name is Lady Mariana Gomez. I am 35 years old and I'm very happy to start this new stage in this course. Y lo que decías, pues es muy cierto, uno mismo se pone los limitantes. Acá quiero resaltar mucho algo que la gente me dice muy comúnmente, y es que ya están muy viejos,
que no pueden por Esa X es o Y otra, motivo. la edad, otra Ajá. limitante. Entonces hay como este mito de que para aprender idiomas tú tienes que empezarlo desde niño, ¿sí? Ujú. Yo siento que es verdad, pues está comprobado científicamente que hay más plasticidad en el cerebro cuando el niño está hasta los 5 años, Sí, pero de igual manera como adultos nuestro método de aprendizaje es distinto, pero no significa que no podamos aprender. De hecho ya uno tiene la capacidad como de formar unas estructuras más complejas, llamémoslo así. Entonces yo invitaría a las personas a que derriben todos esos mitos y que si quieren aprender inglés o lo que desean, que lo hagan, que lo más importante es dar como ese primer paso, ya lo demás se va solventando en el camino. yo quiero, Mariana, que analicemos ese punto. En nuestra vida hay puntos, ya llegó el punto cero, donde hay que apagar el breque y volver a aprender, ¿cierto? Entonces llegó un momento en que tú perdiste la visión. Sí. Listo, hasta ahí. En ese momento, humanamente, emocionalmente, en ti hubo que haber un cambio, una reacción allá en lo más íntimo de tú dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cierto? ¿Y cómo lo voy a afrontar? Listo. ¿Cómo fue ese momento? ¿De dónde sacaste fuerzas? ¿Cómo fue ese motivante? Hay motivantes en la vida, hay gente que dice, por mis hijos, por mis padres, por mí misma, quiero salir adelante, pero hay gente que no tiene esa capacidad. Hay gente que se derrumba muy fácil. Hay gente que no tiene la capacidad emocional de sobrellevar una enfermedad, una pérdida emocional, una pérdida laboral, un fracaso matrimonial, etc. Pero cuando a ti te bajan el breque y tú tienes que volverlo a aprender de otra manera, ¿sí? ¿Qué te motivó? Bueno, obviamente fue un momento duro emocionalmente. Yo tuve un desprendimiento de retina y a raíz de allí fue que perdí la visión, ¿sí? Pasé por muchas cirugías, entonces yo como que no tenía ni siquiera tiempo de procesar todo porque estaba todo el tiempo en ese proceso médico, que fue muy, muy duro y muy traumatizante para mí porque obviamente uno tiene la esperanza, no me operan y yo ya voy a volver a ver y como muy aferrado a esa posibilidad. Entonces, ya luego de esto, obviamente tiene que haber un proceso como de duelo, Sí. es natural. Y también le digo a las personas, no solamente la discapacidad, no lo tomen desde la discapacidad únicamente porque tal vez estás atravesando por otra situación diferente, pero la vida está llena de fracasos, cada uno lo enfrenta desde una manera diferente, Sí. entonces yo creo que es muy respetable, los tiempos son distintos, hay personas que adquieren esta discapacidad y al año ya están activos, ¿sí? Sí. Viendo si estudio, trabajo, hay personas que 5 años y todavía no toman el bastón porque les da miedo, porque da pena, es como una barrera que uno se pone, pero es como también respetar mucho eso, pero siempre, aunque uno tenga como el malestar, seguir trabajando con el malestar allí para poder ir, digamos, cosechando como pequeños triunfos. Eso va animando, uno se va como parando, se va cambiando su perspectiva. Entonces, pues yo le diría a cualquiera que esté pasando por una situación compleja, date tiempo para esa reflexión, si hay que llorar, se llora, pero seguir siempre trabajando, pues siempre hacia adelante en el camino, buscando las oportunidades, porque nadie lo va a hacer por ti, lo tienes que hacer tú mismo. Yo te escucho y me llena como de el corazón escucharte, porque uno está rodeado hoy, o al menos en este tiempo, hay una generación que es la generación de cristal. Sí. Sí, esa generación que no soporta el fracaso, que no soportan el no, ¿sí? No soportan la crítica, no soportan la corrección y nos derribamos muy fácil y dejamos todo tirado. Hay gente que deja un trabajo, deja unos hijos, deja un matrimonio, deja una ciudad, se van para otro país a no sé qué, creyendo que van a coger la gloria, como se dice, etc. Ahora, cuando tú ingresaste a la universidad, ¿cómo fue ese paso? ¿Por qué decidiste estudiar en la UNAD, no en otra universidad? ¿Por qué elegiste la UNAD? Yo inicié en la UNAD sin la discapacidad. Y porque, bueno, este modelo me brindó muchas alternativas de poder estudiar y trabajar en ese tiempo. Ahora no estoy pues vinculada laboralmente, pero en ese tiempo sí lo estaba. Entonces, principalmente eso, por la flexibilidad, por poder conectarme desde casa y desarrollar mis estudios.
Y bueno, respecto a lo que mencionas, es verdad, creo que tiene uno que como enfocarse. Siempre vas a tener como obstáculos, momentos difíciles, pero es más, está como en uno, en cómo estés interiormente, mentalmente. Para mí eso es como la piedra angular de todo, porque así uno puede como enfrentar las diferentes situaciones que la vida le pone. Y lo que tú decías, hay gente que se va de viaje y en el lugar que llega tampoco encuentra lo que buscaba. Se cambia de trabajo y este trabajo tampoco es lo que yo esperaba. Y bueno, yo con esta discapacidad he aprendido eso, la discapacidad también me ha enseñado mucho. Es verdad que es retador, es duro. Sí. Pero creo que si no hubiese pasado también por este camino, no hubiera entendido las cosas desde este punto, porque a veces hay que vivirlas para entenderlas. Ha sido muy aleccionador, ha sido de mucho crecimiento también, por ejemplo, conocer otras personas ciegas. Para mí ha sido eso lo principal, conocer otras personas ciegas y baja visión. Entonces, sí, diría eso. Y la educación virtual la resalto mucho en ese sentido, de que llega a las personas, ¿sí? Es como que tienes esa accesibilidad que tiene que ver precisamente con el tema de la discapacidad. La educación virtual es accesible. Hoy está con nosotros Mariana Gómez, ella es estudiante de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU, del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos. El mundo cambia rápidamente. ¿Estás preparado para liderar la innovación? En el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD, te formamos con las herramientas tecnológicas y los conocimientos del futuro. Aquí aprenderás a aplicar las últimas tecnologías en el campo de la enseñanza de las lenguas. Un enfoque en innovación pedagógica, investigación y formación de alto nivel, que te permitirá adaptarte a los cambios globales y mantenerte siempre un paso adelante. Prepárate para liderar la innovación en educación. Inscríbete en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD y sé parte del campo. Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro con Mariana Gómez. Ella es una estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU, de aquí, del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín. Mariana, yo quiero que en esta segunda parte del podcast hablemos de cómo has vivido, cómo lo has disfrutado, cómo ha sido toda tu participación en todos estos 8 periodos formativos en la UNAD. Bueno, ha sido muy enriquecedor. He conocido personas en mi carrera, en mi programa puntualmente. He conocido estudiantes de todos los contextos. Eso es algo que me encanta de la UNAD, y es como que al ser una universidad tan grande, presente en todo el país, entonces tienes contacto con personas de diferentes regiones, de diferentes contextos. Y en particular en mi programa hay muchos estudiantes que están, por ejemplo, actualmente viviendo en el extranjero y están cursando pues la licenciatura, adelantando la licenciatura. Esto ha sido muy enriquecedor para mí, sobre todo en el tema de la adquisición de lengua, porque he aprendido mucho no solo de mis docentes, sino de ellos como compañeros. Entonces he tenido compañeros que son muy, muy tesos en el manejo del inglés, que lo manejan prácticamente a un nivel nativo. Entonces siempre está como esa curiosidad, ese deseo de quiero ser como ellos, de voy a imitar cómo ellos pronuncian. Entonces digamos que ese trabajo colaborativo mediante los diferentes encuentros sincrónicos que se dan y también mediante las redes que uno va construyendo, porque uno empieza a formar grupos con sus compañeros. Correcto. Y se habla por chat. Entonces esto ha sido muy, muy bueno para mí, muy enriquecedor, conocer personas que están como que tienen un bagaje mucho más grande que el de uno y que tienen ese manejo del idioma tan bueno. Esto ha sido muy, muy enriquecedor para mí. Tú eres un vivo ejemplo de ese modelo eutagógico unadista solidario 5.0. Es decir, tú lo vivencias día a día, haces parte de él,
te has beneficiado a tu familia, etcétera, en una cantidad de aspectos. Con la doctora Maigualida has desarrollado un proyecto de investigación, ¿sí? Y estás con ella en el grupo de investigación. Cuéntanos cómo se llama el grupo de investigación, el semillero de investigación, allí qué haces y cómo ha sido la experiencia. Bueno, el semillero se llama Camino, Sí. desarrolla habilidades para la vida, es con la doctora Maigualida, con la profesora María Isabel Benavides y con el profesor Juan Camilo Pérez. Ellos han sido fundamentales porque son los que me han, digamos, pusieron la mirada en mí y me dijeron que este tema de la inclusión era importante, que la universidad estaba interesada en ello, que debíamos de hacer, digamos, mejoras, ajustes para atender mejor a nuestra población con discapacidad que está dentro de la universidad. Y vuelvo pues como a mencionar esto de que la virtualidad es algo que las personas con discapacidad utilizamos mucho por el tema de la movilidad, de que por ejemplo yo adquirí mi discapacidad hace 5 años y no tengo de pronto la misma agilidad de moverme a través de la ciudad que una persona que ha tenido la discapacidad toda la vida. Sí. O una persona que ve, entonces yo sé que hay personas con movilidad reducida que me pueden estar en ese momento escuchando, que son estudiantes de los diferentes programas, personas usuarios de silla de ruedas, de pronto personas sordas. Entonces la universidad tiene una población importante con discapacidad y me parece súper enriquecedor que estén en este momento como apoyando estos procesos para que se pueda ver como una evolución. Lo que hemos estado haciendo es, primero hicimos un CIPAS territorial, Sí. recogimos como las experiencias de los otros estudiantes ciegos y baja visión, yo serví ahí como fuente porque yo los conocía a ellos, entonces digamos que les permití que pudieran como hablar en ese espacio, expresar sus opiniones. Y luego estuvimos en el segundo congreso de mediación pedagógica para el inglés, allí hablándoles a los profes que están haciendo su especialización, su maestría en el tema de pedagogía del inglés, respecto a cómo trabajar con esta población, con la población con discapacidad visual y puntualmente cómo se le puede enseñar inglés a una persona con esta discapacidad. Entonces todo el proceso ha sido maravilloso, me ha permitido, por ejemplo, también estar en el Congreso Poder de Bogotá, que llegamos a hace poco, donde hicimos también la presentación muy exitosa y creo que poco a poco vamos llegando a la gente, ¿sí? Para que sepa que la población con discapacidad está ahí, que hacemos parte de la universidad y que lo que queremos es pues que cada vez sean más efectivas esas estrategias para llegar a nosotros con la educación. Mariana, la UNAD es una causa de país. La UNAD es una causa social donde vamos a los territorios, formamos líderes transformadores. Esos líderes a su vez transforman sus territorios, sus entornos. El propósito de la UNAD es cambiar, ¿sí? Cambiar a esos colombianos, no solamente los que viven en Colombia, sino los connacionales que están en el extranjero, pero que se vuelvan esos líderes transformadores, que repliquen, ¿sí? Que lleven, que compartan el mensaje, el modelo eutagógico unadista a otras personas. Yo quiero ir finalizando este podcast, Mariana, con el mensaje tuyo, y es no rendirnos, no parar, no detenernos, ¿sí? Afrontar la realidad, mente fría, ¿sí? Apagado el breque, vuelve y lo prendo de otra manera y sigo el camino, no me detengo. Ahora, yo quiero que leamos ese mensaje. Ese mensaje a los que nos están escuchando por Radio UNAD Virtual y los que nos están viendo a través de TUNAD Virtual, ¿cómo la UNAD ha transformado tu vida? Bueno, porque cuando estaba pensando en retomar, porque ya tenía la discapacidad, tenía pues unas habilidades en el manejo del lector de pantalla, que es la herramienta que usamos nosotros, pero igual está el miedo de si voy a poder, de si lo que sé es suficiente, de si me voy a quedar corta para poder hacer las actividades. Entonces, pues mi mensaje sería derribar todos esos miedos y que si de pronto hay alguna persona interesada en empezar en la educación virtual,
yo diría que lo hagan, que no tengan tantas vacilaciones, porque ya como decimos coloquialmente, después de que uno mete la cabeza, ve cómo saca el cuerpo. Así es. Entonces hay que dar ese primer paso y ya todo el proceso mismo lo va llevando. Por supuesto que van a tener momentos de dificultad, pero pues vuelvo y resalto que desde la virtualidad y la autonomía uno puede ir desarrollando sus propias estrategias, mirando cómo da cumplimiento a las diferentes actividades. Entonces ese sería mi mensaje. También a la población con discapacidad que tomen esta alternativa si así lo desean, para que puedan completar su formación profesional o su especialización, su posgrado, y que, bueno, creo que hay muchas barreras por derribar, existe la discriminación, pero poco a poco vamos dando como esos pasos que nos hacen relacionarnos con los demás. Entonces invitaría a que no nos quedemos como tan aislados, que no formemos nuestras propias burbujas, donde todo a nuestro alrededor es únicamente la discapacidad, sino que nos abramos un poco más al mundo para poder recibir todo lo que el mundo tiene que ofrecernos y que tenemos para dar. Mariana, para finalizar, ¿cuál es tu huella? Nosotros dejamos huella en este plano donde vivimos, y dejamos huellas positivas, huellas negativas, le marcamos la vida a las personas, nos van a recordar por lo bueno, por lo malo, etc. ¿Cuál es tu huella? Que te recuerden por... Bueno, ahí quisiera como hacer alusión a nuestro modelo educativo eutagógico, desde sus pilares, y me voy a ir a dos de ellos. El pilar del mediador Prisma, que es precisamente esa formación que estoy teniendo en este momento como docente. Quiero ser una docente con excelentes conocimientos de mi área, que son los idiomas, pero también una persona con ética, con moral, y poder llegar a mis estudiantes de una manera muy cercana. Y desde los medios y las mediaciones, desde las mediaciones quisiera como desarrollar esta pedagogía y didáctica que pueda acercarse a todo tipo de población, porque conozco la diversidad, la vivo día a día, y creo que está para enriquecernos, para enriquecer nuestro proceso como docentes, como estudiantes. Entonces siempre desde la diversidad quisiera poder implementar pues las estrategias pedagógicas y didácticas que hemos aprendido en nuestra formación. Mariana, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC. Bueno, muchas gracias por la invitación, el gusto fue mío y muchos saludos a todos. Hoy estuvo con nosotros Mariana Gómez, estudiante de octavo periodo de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Con ella abordamos un caso de estudio acerca del modelo eutagógico unadista solidario 5.0. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.